Buenas tardes, qué grande. Miren, tragedia porque hoy es un día súper especial. No tenemos al gran conductor, a nuestra conducción natural, el amigo Sucho, hoy en Economía Real. Pero tenemos un equipazo de re primera, por eso mandamos traje. Estamos con Soledad Balayán. Dios, 3 veces te dije que lo iba a pronunciar mal y así sucedió. Pasa. Pasa. Sí. Vamos a hablar de libros, vamos a hablar de cosas muy, muy nutritivas para la cabeza. La gran compañera Male de los Ríos, campeona del Milenio. No, vos campeón, vos campeón. Favor. Gracias por recibirme. Y un súper invitado que se llama Carlos Paz, que ya después le voy a contar después lo que es la actividad de este señor para entender que el mercado llega a todo el lugar del globo. Y tenemos, creo que ya está por Zoom el amigo Sucho, el conductor. El maestro. Ahí está, el más grande de los grandes. Todo el mundo habla bien de vos, Sucho. ¿Cómo anda? No. Hermoso saludarte. Perdón que te tengo que decir esto. Cuando veo una pyme, un industrial pyme de saco y corbata, es que viene del banco a renegociar la deuda. No. Hoy fue un evento social muy paquetón y bueno, ameritaba. Todo bien. Está muy bien. Muy bien. Bueno, un placer saludarlos. Les voy a robar 5 minutos y los voy a dejar trabajando para que no esté una comunicación confusa. Pero pedí estos minutos esencialmente, Lacha, para que me ayudes ahí, Sole y Male, en una movida que empecé. Cuando me dan un micrófono lo digo o trato de decirlo, no es una idea mía. Empezaron un grupo de empresarios españoles a hacerlo y creo que es una movida interesante para replicar en Argentina. ¿Qué hicieron ellos? Por ejemplo, vos, Lacha, te tomo de ejemplo porque vos pagás salario con tu plata, ¿no? Con tu riesgo y con tu beneficio y tenés un montón de empleados. A cada empleado le pagás el salario, pero vos le pagás un bruto, que es lo que te cuesta a vos, más los aportes que pagás encima de eso, y al empleado le queda un neto entre un 50, depende de lo de ganancia, o la mitad. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, perfectamente. Entonces, la propuesta que hacía este grupo de empresarios españoles es que a partir de ahora vos le pagues todo al empleado, todo. Le des toda la plata a él. Cosa de que vea todo lo que le pagás vos. Y que después venga el sindicato y le diga, bueno, me tenés que dar a mí de ahí el 11%, de aporte me tenés que dar tanto, de AFIP te llevo tanto. Cosa que putés a la AFIP, no al empresario, o que putés a donde se da esto. Entonces, que vean dónde está eso. Y así lo mismo con cada impuesto que vos pagás. Cuando cargo nafta, que me digan, la nafta vale 10. Ahora pará, antes de llevarte el auto tenés que pagarle a la AFIP, a la tasa municipal, a la tasa barrial, a la tasa gubernamental. En separar el verdadero costo con todos los que se prenden a través de ese costo solo porque es más fácil recaudar. Para entender quién se lleva la parte, porque a veces uno se enoja con la persona inadecuada, ¿no? Que es el que pone el riesgo. Pero a tratar de insistir en esto, hay muchos españoles que vos los ves viralizando ese video y me gustaría, Lacha, que vos lo haces todo el tiempo y demás, entender dónde se distribuye ese costo argentino, por qué somos más caros a veces que otros países, y ponerlo sobre la mesa. Simplemente eso. La transparencia ayuda, ¿no? Eso sería, yo lo escuché y lo vi, me parece brillante la idea. Primero por lo aleccionador. Ahí ya sabemos quién es el que cuesta, ¿ok? Vos, un trabajador que gana 100, yo pago 150, tomá los 150 en la mano y empezá, y que le toquen timbre todos los muchachos que se prendieron hasta que les llegue a 80. O sea, le van a sacar 70 mangos unos cuantos tipos. La jubilación, la obra social, el sindicato, etc. Pero aparte un tema no menor que transparenta los precios. Ya sabemos cuánto es el salario no es 100, el salario es 150, es igual el costo laboral. La nafta no cuesta una luca, la nafta cuesta 600, 700. Hay alguien que se enganchó con 400 mangos más. Ni hablar los precios de los supermercados. ¿Ok? Imagínate que compres una gaseosa, la pagues a la mitad y a la salida te diga uno, che, dame el medio litro, dame que me lo llevo a mi casa. Esa es la podrida que se arma. Y ahí tenés lo que se llama de correspondencia fiscal, donde el que recauda tiene relación con el que paga, y después el que paga le va a pedir que el gasto público vuelva a su lugar. Con lo cual, listo, generaste una guerra civil, si era la idea, ¿no? Y que haga el esfuerzo de cobrarte, y eso te va a dar la libertad de elegir también. Sí.
y de discutir realmente lo de ingresos brutos que siempre pones vos sobre la mesa, ¿no? De cada provincia que pasás, bueno, que se esmeren por cobrarte, no que me lo debiten siempre del banco y esa historia. Nada, simplemente es un punto para marcar. Lo quería plantear y no les robo más tiempo porque entiendo como que estoy por Zoom y estoy medio lejos, me da lástima de ensuciar la comunicación. Así que no quería dejar, creo que es la primera vez desde que te conozco que te veo de saco y corbata, con lo cual no me quería perder eso tampoco. Tengo corbata de cerditos, loco. Posta, porque está con la actividad. Pero bueno. Está muy bien. No va a durar mucho la corbata. Ya vuelve la campera, ya volvemos a la normalidad. Yo si me pongo una corbata de cerditos van a decir que llevo mi árbol genealógico. Que es No, Sucho, ¿qué decís? Basta. De sobra familia pinta, de gorditos, Sucho. bueno. No son, déjate hinchar. Dios mío. Familias de gorditos. Bueno, chicos, nada, que tengan un excelente programa, siempre pensando en el televidente oyente, que se merece lo mejor de nosotros y que le podamos dar valor agregado. Hoy vamos a tener un gran ejemplo de economía, pero real posta. Además, real, un baño de realidad. Una realidad rara que no estamos habituados, vas a ver, ¿eh? Vos sabés que se hace abajo del agua. Es algo muy impresionante. Literal. Literal, obvio. Así que bueno. Grande, Sucho. Placer saludarlo. Igual, dale. Doña Male, usted que tiene alta experiencia en estas cosas. ¿Qué? Vamos por la cultura, vamos abajo del agua. Mira, yo usted creo... sabe. No vamos, Soledad, nosotros te esperábamos el programa Eso. pasado y Soledad me dice, no sabía, vengo hoy. Soledad es, lógicamente, especialista en todo el mercado inmobiliario, pero toca distintas temáticas y lee mucho. Y tiene siempre propuestas de libros, porque muchos en el chat preguntan qué libros me pueden sugerir sobre distintas temáticas, y ella se toma el trabajo no solamente de leerlo, sino de hacer una curación y hacer una lista de recomendaciones. ¿Qué es lo que nos trajiste hoy, Soledad? Hoy traje un libro que trata sobre señales confusas o contradictorias. Y tiene que ver con los incentivos. Uh-huh. Palabra que se usa mucho en este programa, ¿no? El tema es que el libro no está en español. Esa es la macana que tiene. Es un libro que salió el año pasado. El autor es economista, pero se dedica, es profesor de UC San Diego, en California, de negocios. Y se dedica a ciencias de comportamiento más que economía y realiza experimentos. El libro es un libro justamente sobre... Es muy de economía real, por eso me pareció que estaba bueno para el programa, pero tiene que ver con la forma en que nosotros diseñamos, porque los incentivos se pueden diseñar. Uno puede diseñar la forma en que quiere que la gente se comporte. Exacto. Entonces, el libro, si lo tuviéramos que traducir no sé si tenés la imagen, Manuel, buenísimo. El autor tiene un nombre súper raro que se llama Yuri Nisi. Bien. Tiene varias entrevistas en internet, si lo quieren buscar en YouTube. Y yo le escribí porque le pregunté cómo lo pondría él en español el título, ¿no? Porque para mí, si uno hace una traducción literal, para mí no encaja mucho con el contenido del libro. Señales mixtas sería pero la traducción real. Pero en realidad son contradictorias. Está bien, o sea que sí. La traducción, si uno lo hace literal, no sería señales mixtas, sino señales contradictorias. Exacto. Y ahora voy a explicar, por ejemplo, en 4 circunstancias en donde que va a ser muy claro por qué son contradictorias. Cuando nosotros hablamos de incentivos, generalmente lo que tratamos de hacer es enviar señales justamente para esto, para lograr ese comportamiento de una forma u otra de acuerdo al objetivo que tenemos. Uh-huh. Es muy común que, por ejemplo, querramos incentivar o querramos motivar resultados o de largo plazo y terminemos premiando el éxito o de corto plazo. Okay. ¿No? Eso se ve mucho en la política, por ejemplo. Es un ejemplo claro, es muy difícil esto de querer... lo estamos viviendo hace muchos años. El populismo prioriza a corto plazo. Y bueno, la política en general, porque bueno, el candidato quiere ser reelecto,
Claro, ¿no? uno si lo puede pensar desde la ciencia política, también se pueden pensar en comportamientos más desde el lado racional y utilitaristas. Entonces, lo que por lo general está en la opinión pública, cada vez que viene una elección, se vienen las medidas de los gobiernos que se Exacto. acentúan más. Durante todo el año no ves tanta publicidad o promoción. Eso genera distintos incentivos. En este caso vos hablas de un economista de comportamientos, pero esto es aplicable a la economía real o en general a No, todo. porque es un libro muy rico en ejemplos. Tiene experimentos de distintos tipos en el ámbito, sí, del Estado, pero también de empresas. Por ejemplo, habla de Netflix, habla de Uber, distintos experimentos que se han hecho. Y que, por ejemplo, con Netflix, ¿qué es lo que comenta? Volviendo a esto de las contradicciones, Ujú. hablaba del corto y largo plazo. Por ejemplo, viste que es muy común que las empresas, las startups o los negocios quieran incentivar la innovación. Pero ¿qué terminan haciendo? Terminan castigando las fallas o los fracasos. Ujú. Entonces ahí está la señal contradictoria. Si vos querés incentivar la innovación, lo que tenés que hacer es un poco diseñar un sistema en donde se premie de alguna manera el error o el fracaso y no se lo castigue. En general se suele castigar, ¿no? Esa es otra de las contradicciones de las que habla él. Premiar el intento aún con el error. Aún en el fracaso. Y sí, Eso. sí. Pero No premiar solamente el éxito, porque si no, premias una vez cada Bueno, a veces, por ejemplo, el ejemplo que él utiliza en esta parte es Blockbuster versus Netflix, ¿no? ¿Cómo surge Netflix? Porque el dueño le empezó a dar bronca a tener que pagar, o no entendía por qué esa política del el late fee, de tener que pagar porque lo devolvés tarde, ¿no? Fue una de las cosas que lo incentivó a armar Netflix. Y yo no sé si se acuerdan, pero yo vivía en Estados Unidos y vos podías ordenar por correo, que acá no creo que nunca funcionaría. No, funcionaba por Pero- no funcionar el correo. Los- Pedías claro. Rambo 1 y te llegaba Rambo 6. Claro, imagínate. Está bien, bueno, los pibes hacían lo posible. Por eso, entonces, bueno, después fue evolucionando. Pero ¿qué pasa? Blockbuster, ese, digamos, revenue stream que tenían, esa plata que les ingresaba por eso, era tan tentador que en ningún momento se les ocurrió cortar con ese programa. Y bueno, Netflix, digamos, utilizó eso como una ventaja. Y bueno, ya sabemos cómo terminó. O sea, Blockbuster se terminó fundiendo Lamentablemente. y Netflix, y aparte, bueno, Netflix fue evolucionando y todo. Después también es muy común en el mercado laboral, o por ejemplo, cuando uno va a reclutar personal, y en el manejo del personal, esto de, por ejemplo, otra de las contradicciones, volviendo son 4, ¿no? Primero dije corto y largo plazo, la innovación y las fallas, y después está esta idea de alentar el trabajo en equipo, pero después terminar premiando el éxito individual. Ujú. O sea, él no dice que una cosa es preferible a la otra. El problema es dar digamos, la señal confusa, la señal contradictoria. Repetí eso. Vos decís, repetímelo, el tema de lo colectivo, no. El grupo versus lo individual. ¿Cuál sería lo contradictorio ahí? Hay empresas que tienen, por ejemplo, el otro día me contaban Es típica que... esa. Vos le decís al programa, ¿eh? Sí. Vos le decís, no, loco, labura en equipo, vamos a vender, qué sé yo, y cuando un loco le vendió a Carrefour, decís, bien flaco, te Premiás felicito, el éxito individual. sos el campeón del mundo. Y los demás se quedan con la ñata frente al vidrio. Es decir, alentaste el trabajo en equipo, pero la realidad es que premiaste al individuo. Entonces el Exacto. tipo te lo pone como una señal confusa y contradictoria. Eso está Exacto, diciendo, exacto. ¿no? Sí, y después hay otra contradicción que es muy común también, que es alentar, digamos, lo que es o decir, es muy bueno poner foco en la calidad y terminar premiando la cantidad. Bueno, dice, ¿Sí? caí en las 4. Y eso ¿sabes? Sí, no Es muy- traiga más ese libro. Ya no va a reír. Eso es muy común, por ejemplo, en los equipos de ventas. A ver. Cuando vos, y un ejemplo que pone es Uber cuando sale, cuando empiezan a armarlo, ¿qué pasa? La idea es que los conductores cada vez hagan más viajes, eso les genera más dinero. Pero ¿qué pasa con la experiencia del usuario? Si vos incentivás la cantidad de viajes y van a los cohetes y terminás chocando, entonces para equilibrar eso que surgió el tema de la reseña.
que el usuario pueda calificar la experiencia, ¿no? Entonces ahí lo que lográs es equilibrar, porque no siempre tenés dos objetivos nada más, por ahí tenés muchas tareas y muchas cosas y tenés que buscar el equilibrio para lograr de nuevo que el objetivo que vos tenés para el resultado se termine cumpliendo y no se enfoque en la señal justamente contraria. El libro, por lo que intuyo, no solo te da la recomendación de qué hacer ante esas contradicciones, sino te está explicando lo que hacen las empresas. Sí, también, es interesante. también, sí, aparte Ahí. habla mucho de las señales, la signaling, que lo llaman en inglés, que, por ejemplo, el otro día justamente vi una entrevista al fundador de Netflix y él contaba que en su proceso de elección de personal, cuando hacían la entrevista y se incorporaba ya la persona, una vez incorporada, le daban una presentación de 500 slides con la cultura de la empresa, ¿no? Y claro, ahí el empleado entraba como en shock, entonces se dieron cuenta que a pesar de que esa información fuese pública, era una buena señal ponerla antes. O sea, si vos querés trabajar en Netflix, tenés que saber esto. Entonces ahí, ¿qué pasa? Esa señal de así es la cultura, lo que te hace más eficiente el proceso de selección, porque el que termina enviándote el currículum ya tiene esa información, ya sabe, está de acuerdo con eso. Entonces una vez que ingresa, el matching es mucho mejor. ¿Alguna...? No, yo te iba a preguntar, primero por la portada tenía un semáforo. Eran símbolos, perdón, triángulo. yo digo que semáforo porque tenía rojo, sí, amarillo y verde. Sí. ¿Hay alguna explicación? Me parece que tiene que ver con esto de las señales mixtas, o sea, si querés que alguien termine dibujando un círculo, no le describas un triángulo, básicamente. La verdad que no sé qué es detrás del No, me llamó la atención porque dije, bueno, tiene pero que ver con las señales. Es cierto que es como un semáforo. Y como parte de la... Bueno, en realidad ustedes... No, las preguntas las deberían hacer ustedes porque son los que tienen empresas. Digo, cayeron en ese tipo de errores. 4. Mira, pero el libro te muestra cómo salió. Yo no salí de ninguna todavía. El libro es una colección de casos, te digo, me da pena que no esté en español porque realmente está muy bueno y tendría más difusión, digamos, si estuviese en español. Pero, por ejemplo, habla de una época en donde en la Indochina francesa el gobernador enfrenta una situación de demasiadas ratas en la ciudad, ¿no? Que es parecido al efecto Cobra, que vos lo debés conocer. Sí, el efecto Cobra lo ha explicado Sucho acá, sí. Es muy parecido. Entonces, ¿qué hace al gobernador? Se le ocurre la idea fantástica de decir, bueno, con la colaboración de los ciudadanos vamos a poder resolver este problema. Entonces, ¿qué hace? Les dice a los ciudadanos que el que entregue una cola de rata tendrá una compensación económica. ¿Qué termina haciendo la gente? Criando ratas, porque solamente cortándole la rata puede obtener, ¿no? Entonces, eso es lo que él, digamos, lo que dice justamente, vos tenés que diseñar el sistema para generar los incentivos correctos y lograr el objetivo. Acá no se logró el objetivo, sino el contrario. Terminaron teniendo más ratas de lo que tenían antes. Ese es un ejemplo. Después, por ejemplo, una cosa interesante es el impuesto a las ventanas, que existía en Inglaterra, que yo no me enteré leyendo el libro. Sí, pero había impuesto de todo en Inglaterra. No sé si el tema de los sombreros también había... No, sí creo que utilizaban los sombreros, no sé. No, bueno, pero lo de las ventanas es como que la ventana da una señal de prosperidad, ¿no? Si uno tiene una casa con muchas ventanas, eso hace a cuenta que tenés un buen ingreso. Entonces, lo que se hacía era cobrar un impuesto mayor, o lo más gracioso era que eran por brackets de cantidad de ventanas. Entonces, hasta 5 era un impuesto. Después iba incrementándose hasta 10 y así sucesivamente. ¿Qué pasó? Empezaron a hacer casas con menos ventanas. Con menos ventanas, cada vez menos luz. Claro, y bueno, imagínate en la época las enfermedades, cómo se empezaron a propagar y todo. Porque no tenías ventilación. Claro, pero ahí volviendo al tema de los incentivos, justamente te dabas cuenta en la cantidad de casas que tenían hasta 9, suponete que eran hasta 5 o hasta 10. Entonces, hasta 4 ventanas había un montón. Entonces, todas esas medidas hacen que la gente reaccione. Bueno, justamente es esto del diseño
de los incentivos correctos para lograr el objetivo que vos querés lograr. Y mi última pregunta tiene que ver con, bueno, hay ejemplos o en el libro se menciona como una especie de guía para poder ver cuáles son las mejores, no sé, decisiones para llegar a los incentivos correctos. Tiene el final del libro, habla justamente de ciencia del comportamiento y habla de la aversión a la pérdida, de todos conceptos de esta disciplina que hacen que vos puedas diseñar de mejor manera justamente los incentivos. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, la gente tiende a dolerle más perder algo que ya tiene que lo que disfruta algo que consigue. Entonces, a raíz de eso, vos podés diseñar un sistema. Por ejemplo, te doy un ejemplo que hicieron un experimento con otro profesor en donde a los docentes, al inicio de la clase, al inicio de las clases, le daban un bonus de $5.000, ponele, ¿no? Entonces, a medida que pasaba el tiempo y a raíz de su productividad, si no cumplían con la meta, iban perdiendo o se le iba descontando plata de ese sistema. Entonces, compararon ese sistema con otro en el que al final reciben el beneficio total. Y en esa comparación les daba que el bono inicial e ir perdiéndolo tiene mucho mejor impacto que la otra medida, ¿no? Son todos así experimentos en donde se analiza un estado de situación en donde no se hace nada y es todo, bueno, estadísticamente... Hasta que te agarra la ley laboral argentina y te dice que era un derecho adquirido y perdiste la estaba sabemos. Por cerrar esta primera parte, como primero, algo hay que reconocerlo muy generoso de tu parte de transmitir estas cosas, ¿no? Porque mucha gente lee y aprende y se guarda el conocimiento y la verdad que nos lo muestres es genial. Sí, me gustaría poder transmitirlo mejor, porque siento que no le estoy sacando el jugo al libro. Hiciste la traducción. Acá hay un amigo por YouTube te dice, no des ideas con el impuesto a la ventana, campeona. Cambiá el ejemplo. También hay uno en una zona de Italia que eran a los techos. Sí. Entonces armaban techos desmontables. Las cosas que... es buenísimo. Fantástico. Y después hay uno muy interesante de una empresa, que esto es más reciente, que se llama Zappos, que es una empresa que Amazon compró en el 2003. Era una empresa de retail que vendía zapatos, ¿sí? Y generó una cultura de servicio al cliente muy buena, y una de las cosas que había diseñado era... te pago para que renuncies al empleado. Imagínate eso acá. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo? Cuidado porque se hace. ¿Cuál era el objetivo de la medida? Sí. Que la gente que no se sentía conforme con el lugar, no se sentía 100% cómoda, no siguiera trabajando en la empresa. Tuviera el incentivo económico para irse, ¿sí? Es una especie de retiro voluntario, llamado al retiro voluntario. Pero común lo cliclea el trabajador. Es una cuestión permanente, claro. Y lo que haces es cambiar el comportamiento. Bueno, hablando de incentivos, lo malo que es el tema de la antigüedad. La antigüedad funciona como una cosa que hace, esto es una interpretación mía de observación, que hace que la gente no deje un trabajo en el que no es feliz, en que no le gusta, para no perder la antigüedad. Tenés razón. Ojo, que ahora no se está dando, porque a mi sensación es que la gente joven ya no permanece tantos años en una empresa. Pero la gente, yo tengo casos de personas cercanas que están hace muchos años en un lugar y te dicen, yo no me puedo ir por la antigüedad. ¿Te das cuenta? Los docentes, olvídate. Bueno, aparte los incentivos económicos de porcentuales son elevados y eso hace, además de luchar contra los temas indemnizatorios. O sea... Yo los corrijo a todos con el coso. En realidad, los temas indemnizatorios hacen de que la gente especule con la cantidad de años. Tal cual. Porque por más que no sean felices, saben que la galletita está ahí. Es al final del recorrido la cantidad de años. Un falso plazo fijo. Es un falso plazo fijo. Claro. A ver, lo cual es una locura y es parte de la reforma laboral que hay que plantear. Totalmente. Porque en definitiva no es un ahorro, porque es una pérdida. Es una pérdida de voluntad, es una pérdida de productividad, es una pérdida de expectativas, es una pérdida en todo sentido. Pero bueno. Después, lo último, y para cerrar, llevándole un ejemplo que también lo observo, es que no sé si notan que en general
hay deudores de expensas, que en general no son deudores de empresas que estén pasando un mal momento económico. Hay especulación. Yo tengo la frase de que hay mucha gente que hace un gran negocio financiero con, no quiero dar ideas, pero ya hay gente que lo hace. La ventana, dale, Ya está jugando. Ahora vas a hacer plazo fijo con Pero ¿y por qué es eso? Porque los punitorios que uno le pone o por ley, uno no puede cobrar más de cierto monto, que está siempre por debajo de la inflación, siempre. Entonces, ¿qué hay? Una especulación de que yo me retraso hasta los 3 meses, que es cuando recibo la intimación. Es un buen tema de incentivo lo que está planteando. Exactamente. Es excelente. El tema de y de economía real. Totalmente. Los punitorios, vos fijate que te pasa con la justicia, las tasas, los depósitos de tasa de justicia, las actualizaciones son ridículas y a una empresa le sacas capital en una tasa de justicia y si al final le vas a devolver nada. Le vas a devolver el capital licuado. Jonathan Pender dice, haces tasa para no pagar impuestos. Por no pagar impuestos. Bueno, o sea que está lleno. O sea, ¿qué tiene de bueno este libro? Es que a uno después es como que empezás a pensar cualquier situación de una manera un poco distinta, ¿no? Y el tema de la señalización, yo la uso mucho, a mí me sirve mucho para el mercado de alquileres. Todo mercado que sea un mercado de matching, donde hay que buscar partes que se junten, el tema de la señalización, las señales que uno da, en la comunicación, cuando vos haces una publicidad, estás dando señales. Y la mejor señal de todas, seguro que vas a decir que es así, son los precios. Por eso cuando se intervienen los precios, a uno le están sacando una herramienta de señalización. Le está sacando la lucecita. Exactamente. ¿Vamos abajo del agua? Vamos abajo del agua. O sea que siempre nos hacemos lío por el mercado sobre la tierra, ¿no? Cuando comprás, sembrás, vendés, está todo en una dimensión. A todo nivel, todo a nivel. Lo más osado que hice en mi vida fue viajar en avión. Bien. Bueno, el señor Carlos Paz, definí tu actividad. Bueno, mi actividad. Quiero desarmar tu microeconomía. Bueno, a ver, básicamente, yo tengo una pyme que es una empresa de salvamento y buceo. Específicamente, cuando hablamos de salvamento de buques o de cosas perdidas en el mar, en los ríos, en el agua, de obras de mantenimiento submarino y de todo lo que signifique buceo industrial y buceo comercial para mantener instalaciones, hacer obras bajo el agua, hacer conexiones submarinas, hacer mantenimiento subacuo o reflotar un barco, porque el buceo es una herramienta para el salvamento de buques. Primera pregunta burra. Son todas burras la pregunta. ¿Qué hay abajo del agua? ¿Qué hay cables? ¿Qué hay? No, primero abajo del agua. O sea, ¿qué hay que mantener abajo del agua? Abajo del agua, abajo de la tierra hay infinidad de cosas que no conocemos. Abajo de la tierra hay túneles. Nadie sabe que abajo de donde estamos ahora pasan un montón de túneles, por ejemplo. Y dentro de esos túneles también hay ríos subterráneos. Hay ríos, por ejemplo, hay acueductos que van desde un lugar a otro de una planta. Tenemos en la Argentina acueductos que tienen 30, 40, 50 kilómetros y son subterráneos, son caños. Ahora, abajo del agua hay de todo. Hoy está muy en este momento, está sobre la mesa la instalación del cable de Google, claro, que es un cable de 13.500 kilómetros de longitud, que viene desde Estados Unidos, entra en Brasil, entra en Uruguay y entra en Las Toninas, en la República Argentina. Y ahí llaman a tipos como vos, ¿por dónde tiene que ir? Nosotros hacemos el recorrido del lugar donde va a ir instalado el cable para verificar que no haya rocas, que no haya nada que vaya a lastimar el cable, y después se hace un proceso, porque los cables no quedan, o sea, el cable queda desnudo a partir de 10 kilómetros de la costa, pero de ahí hacia la costa queda enterrado bajo la arena, y además lleva unas mallas protectoras, claro, para que no pueda ser lastimado por las anclas de los barcos, por un enriedo o lo que fuera, y además pues tienen que quedar lastrado bajo la arena para que no se salga. ¿Y eso es un chango que baja a hacer eso? No es uno, digamos, se trabaja en grupo, son grupos de trabajo. No, los teams de buceo son teams que normalmente tienen un mínimo. Bueno, a ver, tenemos distintas reglamentaciones, pero en la Argentina. Pero capaz que 30 metros abajo, ¿eso te quiere decir? No, 20, bueno, por ejemplo, metros. sí, no. El buceo hay hasta la profundidad que a vos se te pueda ocurrir. Experimental hasta 800 metros.
pero digamos, de trabajo normalmente se trabaja como máximo 120, 150 metros, con un mecanismo que se llama saturación, donde el buzo nunca sube, o virtualmente nunca sube, porque en realidad se mantiene una presión constante en lo que se llama profundidad de vida, nivel de vida. En vez de salir a la superficie va una cámara. Es bastante complejo explicártelo. No, lo pasé porque plazo, te digo, porque ¿no? Ayer me llamó una cliente que me decía, entregan en Florida, y ya me rompió los pies, viste, que te vas a Florida, o a Nazca y Juan B. Justo. Te vas a dejar Nazca y Juan B. Justo, para mí es medio imposible. Ahora, me mandás a arreglar algo, 30 metros abajo del agua, no sé. No, a ver, todo tiene. A ver, vos tenés que pensar en esto. El agua, primero, es un medio hostil para el ser humano. No podemos no podemos sobrevivir sin un equipo. Los equipos son equipos muy especiales y olvídate de lo que vos conocés como buceo, del botellón en la espalda y la válvula en la boca con una luneta. Eso no existe. Nosotros usamos cascos de buceo que tienen una intervención con comunicación permanente, tenés una cámara con iluminador en la cabeza que está enfocando todo el tiempo lo que estás haciendo, tenés un sistema de backup y a vos te viene desde la superficie el suministro de la mezcla respirable, que puede ser aire o puede ser una mezcla respirable. A su vez, eso te va a dar la posibilidad de tener comunicación permanente, tenés una telefonía de ida y vuelta permanente con la superficie, te van a dar instrucciones, si hay visibilidad, lo que vos estás enfocando, te va a asistir un supervisor que te va a estar diciendo qué es lo que tenés que hacer, cómo podés resolver una situación, y es un trabajo mancomunado. Normalmente el buzo trabaja en solitario. Es una de las cosas más complejas que tenés. Hay preguntas si se prepara muchos años. A ver, sí y no. El tema es que en la Argentina tenemos, como siempre, cuestiones muy especiales. En la Argentina existen habilitaciones intermedias y solamente con un curso de 4 meses en la prefectura te dan una habilitación para trabajar hasta 12 metros de profundidad. Prueba y te mandan a 40 metros bajo el agua. No, hasta 12 metros. El cable de Google. No, hasta 12 metros. Hasta 12 metros. Y para ir más hacia... Y ahí tenés que tener una antigüedad de 1 año trabajando con ese límite de profundidad, rendir otros exámenes, y después a 30 metros pasa lo mismo, hay un segundo límite a 30 metros, después hay un límite a 50 metros, y la última habilitación es ya con mezcla de gases que no tiene límite de profundidad. Eso te genera, digamos, que un buzo mínimo necesita 3 años más o menos para estar trabajando en los mejores niveles, de 3 a 4 años para estar trabajando en los mejores niveles, pero a partir de la primera escala ya en mantenimiento submarino se trabaja. Estábamos por lo micro, vamos a seguir, pero quiero entender, porque nombraste prefectura, ¿qué actores forman parte de todo este rubro y cuántas empresas lo componen? Porque digo, yo soy sumamente ignorante. Y actores del Estado. Actores del Estado. Nos quedamos hasta las 12, muchachos. No, a ver, la única autoridad de aplicación, ahí tenemos algunas cuestiones de la ley argentina que serían modificables, ¿no? ¿Por qué? Porque la autoridad de aplicación es Prefectura Naval Argentina. Prefectura Naval Argentina, por su ley orgánica, es Policía de la Seguridad de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre, con lo cual no hay jurisdicción de prefectura en cualquier lugar donde no haya navegación. Entonces esto genera que, por ejemplo, las represas hidroeléctricas donde no hay navegación están fuera de reglamentación. Y también tenés laburo abajo. Y claro, y tenés laburo profundo y peligroso. Los entubamientos de ríos están fuera de jurisdicción porque son jurisdicción municipal. Claro. Entonces, igual, por homologación, se supone que deberías tener una intervención y se maneja bajo una serie de normas que son reglas hiperbáricas que están en un antiguo decreto laboral, pero en realidad eso durante años los buzos peleamos por una ley que homologue todo eso y que elimine la jurisdiccionalidad. Pero en la práctica, te llaman los changos del Chocón. Che, hay que ir abajo. En el Chocón, como tenés embalse. No puedes esperar la norma. No, pero en el Chocón vas a trabajar y va a haber prefectura. ¿Por qué? Porque hay navegación deportiva. Okay. Entonces tenés un destacamento de prefectura, existe la prefectura que se llama el Comahue, y vas a ir y vas a presentar tus papeles ahí. Ahora, por ejemplo, no sé, en Mendoza, en los lagos de Mendoza, que hay represas y eso, ahí hay buceo informal, por así decirlo, donde se hacen
trabajos fuera de la reglamentación y fuera de la normativa de seguridad, y a veces hay accidentes que son fatales, suelen ser fatales. ¿El cliente quién es? Y depende del lugar. O sea, por ejemplo, en todo lo que es navegación vas a encontrar navieras, agencias marítimas. En todo lo que es instalaciones fijas vas a encontrar las hidroeléctricas, las generadoras térmicas, vas a encontrar las petroleras, ¿sí? En este caso Google. En este caso ahora de cable es Google. Ahí lo estaba mencionando. Sí, y yo soy admirador de Piedrabuena, ¿no? Sí. Pero muy fuera, joder, soy fanático, un crack. Ese tipo, si hubiera sido norteamericano, tenía 10.000 libros, 20 películas. Pasa que es argentino, por el loco lo liquidaron. Pero... Y el tipo hacía servicio de raqueo, lo llamaban raqueo, que era ir a buscar en el Estrecho de Magallanes un barco que se hundió. Y iba y era mitad y mitad, traeme los marineros y mitad de la carga. ¿Se hace eso? Bueno, a ver, todo eso cambió. Primero porque pero la recuperación de cargas es algo que existe, y la recuperación de barcos. Tiene que ver con los seguros. Lo que pasa que a lo largo de los años hubo hitos, y esos hitos cambiaron paradigmas. Entonces, por ejemplo, el Titanic cambió los paradigmas sobre la supervivencia, las leyes de supervivencia en el mar. ¿Por qué? Porque a partir de eso no puede no haber botes salvavidas para todos los pasajeros que van arriba de un barco. Ahora, hoy en día, por ejemplo, en la pesca ha habido cambios de paradigma localmente por la cantidad de barcos pesqueros que se hundieron en aguas muy frías y todos los tripulantes murieron. Entonces hoy la exigencia es que además de la balsa salvavidas tengan 2 balsas salvavidas, que duplique la cantidad, pero además que tengan un traje antiexposición por si se caen al agua. Eso es lo que pasa, te hago una acotación, pero lo que sucede también cuando te dicen que el espacio aéreo, viajar en avión es muy seguro, porque también hubo muchas tragedias que permitieron las medidas de seguridad que mejoren. Y esto es no solo con las personas. El Titanic fue un paradigma, un cambio de paradigma. Después, por ejemplo, con la parte ecológica, el Exxon Valdez fue un caso de derrame histórico que casi generó la quiebra de Exxon, y eso generó que a raíz de eso se cambien las políticas petroleras, y que además los seguros de P&I tengan que tener un fondo de reparo para poder cubrir ese caso de siniestros que son monumentales. Las cifras no las podés imaginar. O sea, lo que cuesta, por ejemplo, no sé, el Costa Concordia, y no estoy hablando de un tema ecológico. El hundimiento del Costa Concordia a las compañías de seguro que aseguraba el barco le costó 1.200 millones de euros. Claro. De los cuales solo 25 millones fueron para restaurar el parque natural sobre el cual se hundió, y que fue necesario intervenirlo poniendo una serie de elementos para el reflotamiento del barco y después restituirlo a la condición original, lo cual implicó hasta arqueólogos submarinos para establecer dónde había cada piedra que se murió. Me loco que hay, ¿sabes lo que me gusta saber? La cantidad de actividades que uno no sabe que existe. Pero escuchate que... ¿Qué es un arqueólogo submarino? No, primero, y segundo, que el seguro que tiene también que estar dentro de la parte, tiene que cubrir la parte ecológica. O sea, lo que es a ver, vos tenés en los seguros de los buques tenés muchas partes, ¿no? O sea, uno que te cubre el barco, otro que cubre la carga, y después hay uno que cubre la responsabilidad civil del daño que puede provocar el barco y la carga. Hace muy poquito tuvimos el caso de un barco que se llevó por delante, ni hablar el de ahora, el de Estados Unidos, ¿no? Pero se llevó el puente de Zárate. Claro, el puente brazolar. El que se agujereó, me estabas contando afuera. Claro, bueno, si ese barco hubiese tirado abajo el puente, vos imaginate el daño económico del cual estamos hablando para el país. La Mesopotamia era una isla. Y la Mesopotamia era una isla, y reconstruir ese puente son años. ¿Entendés? Vos fíjate qué nivel de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, eso es una discusión que hoy está en el ámbito mío, que es si la evolución de los buques y el tamaño de los mismos ha sido tan grande que la infraestructura se quedó atrás. Entonces, lo que pasa es que en un país donde hoy en el barco de Estados Unidos parece eso. Bueno, el puente parece chiquito a lo del barco. Bueno, o fue un cabeza No. A ver, digamos, ahí hay una... ¿Fue una falla en un mecánica? accidente
no hay una sola causa, claro, sino que hay causas concurrentes, claro, y hay una sucesión de hechos que generan que eso se podía producir. Ahora, viste, hay una discusión, bueno, el barco tendría que haber ido acompañado por remolcadores. Mirá, salieron 1.500, 10.000 barcos antes que ese, y ninguno tiró abajo el puente. Y sin embargo, uno falló y tiró abajo el puente. Ahora, ¿el sistema de defensas era adecuado para proteger el puente en caso de una avería? Y capaz, no. que para barcos capaz que para barcos del pasado sí, Bueno, y no para semejante monstruo. En esto, vos tenés que pensar en esto. Un barco de principio del siglo XX era un barco de máximo 18, 20.000 toneladas con un calado máximo de 6 metros. Hoy tenés barcos de 100.000 toneladas de desplazamiento, 150.000 y hasta 300.000 toneladas de desplazamiento. Por 20 y el calado. Y que tienen un calado de 15 o 18 metros y son monstruos que ocupan en el agua. Ahora, toda la infraestructura que está alrededor y los puertos están preparados para recibir esos barcos, y es lo que se está discutiendo. Hoy se está discutiendo en el mundo, por ejemplo, el tema de los autos eléctricos. Por ejemplo, todo muy lindo los autos eléctricos, pero vos tenés un car carrier, que es un barco que transporta autos, llevas autos eléctricos y autos comunes. Pero si una batería se prende fuego, ¿vos viste lo que hace una batería de un auto eléctrico, de una motito? Pero de los, me sale scooter, los no, monopatines. del monopatín. ¿Sí? Sí. Bueno, vos imaginate eso adentro de un barco. No hay forma de pararlo. Es fuego químico, no hay forma de pararlo. Entonces vas a perder cientos de millones de dólares en un incendio. Y eso el seguro debe ajustar al riesgo, ¿no? Estuve hace 2 semanas en Londres discutiendo estos temas. Mirá, justamente. Te tengo que preguntar, ¿cómo es que empezaste a trabajar de esto? A ver, yo primero tengo 40 años de actividad. Empecé bastante chico. Yo era guardavidas en la playa, en el mar. Y descubrí que en verano me iba muy bien, pero en invierno me iba muy mal. Entonces, como en la costa. O tenía que ir a trabajar a una pileta que no me gustaba, o tenía que buscarme un trabajo de invierno. Y tenía amigos que trabajaban en el buceo profesional de esa época, que me involucraron en esto. Empecé a agarrarle el gusto, empecé a estudiar, me recibí, empecé a trabajar en el puerto, y bueno, obviamente, después de tantos años, dejé de ser empleado a pasé a encargado, de encargado pasé a una especie de asociado y después me convertí en empresario. Y bueno, hoy soy presidente de una empresa que tiene 65 años de antigüedad y de la cual, digamos, soy uno de los referentes de la República Argentina en esto. Te iba a preguntar, ¿hay muchas competencias en esto? Eso te iba a preguntar yo también. Sí y no, a diferentes niveles. O sea, hay empresas, es como todo, me imagino que en tu rubro también, hay frigoríficos más grandes, hay frigoríficos más chicos, digamos. Sí, nosotros somos 400, campeón. Bueno, pero ¿Y hay especializaciones? ¿También hay empresas de nicho? Sí, o sea, hay empresas que se dedican únicamente al offshore, o sea, lo que es al trabajo en el petróleo, y hay empresas que nos dedicamos al salvamento específicamente y a lo que es el buceo de mantenimiento. Y hay empresas que se dedican solo a hacer represas. Buceo de mantenimiento, es decir, por ejemplo, los cables. Los cables, por ejemplo, un remolcador de puerto, va a entrar un barco, se le corta un cabo, agarra el cabo en la hélice y vos tenés un problema bajo el agua porque el barco deja de funcionar. Hay que arreglarlo. Entonces, el buzo se convierte en un mecánico submarino. Sos el mecánico, claro. El mecánico submarino. El mecánico submarino. Tenés que ir a sacar ese cabo, a tapar una toma de mar para... y es un laburo de urgencia, de ser de urgencia. Sí, pero ahí viene ya una cuestión que hoy en día las empresas obviamente trabajamos 24/7, 365, tenés teléfonos on call, tenés gente de guardia para atender las emergencias, pero hoy hay un cambio generacional. En mi época... estar de guardia permanente, y sí, en mi época, domingo te sacaron un cable. Estar de guardia era como algo obligatorio y vos no te ibas a negar. Hoy en día, conseguir gente que te haga una guardia un fin de semana es un problema, o la gente, pero ni siquiera es un tema de dinero. O sea, eso te iba a decir, porque claro, el sector... no es un tema de incentivo. Ahí está. Ahí tenés, no es un tema de incentivo. ¿Cuál es el problema? Primero que las nuevas generaciones, claro, la falta de... El libro de eso, no, Netflix, claro. Las nuevas generaciones no eligen el sacrificio a cambio de dinero. Las nuevas generaciones eligen vida y tiempo libre
por sobre resultado económico. Y eso se nota generacionalmente. Sí, ¿qué para hacer ese laburo en Argentina vos? Tendrás, imagino, fuiste a Londres ahora, no sé bien por qué, pero ¿qué ventaja comparativa tenés? ¿Qué desventaja sistémica tenés? Es decir, un tipo como vos en Australia, ¿tiene menos quilombo? ¿Es lo mismo? A ver, acá nosotros tenemos... No nos podemos escapar de la coyuntura. La coyuntura argentina ya la sabemos, o sea, tenemos la misma... No puedes tirar un presupuesto, obviamente. A ver, tenemos prácticamente... Hoy tenemos principalmente, o teníamos, ahora vamos a ver si esto cambia, la importación de insumos es uno de los principales problemas. ¿Por qué? Porque todos los insumos que se usan en buceo, equipamiento principalmente, es todo importado. Entonces imagínate cómo estábamos hasta hace muy poquito y cómo seguimos estando hoy, porque no está resuelta la cosa. O sea, vos no tenés libre. Tampoco mejor, vamos a ver. Está ahí. Bueno, está ahí. Está un poquito mejor. Yo reconozco en mi grupo, en mi gremio está bastante. Está un poquito mejor en el sentido de que, a ver, primero la otra es que ya no existe el dumping del dólar oficial. Ya, entonces, bueno, lo bueno sería poder comprar en forma directa. Y yo creo que hoy, teniendo los dólares genuinos, vas y comprás y lo traes y no tenés un problema. El tema de equipamiento es un problema. Después tenemos un tema de mercado. ¿Por qué? El valor del buceo en realidad es alto. Es un costo elevado, pues es un servicio caro. Y tenés el problema de que el cliente local, salvo las petroleras, por ejemplo, un problema muy grave que hay son las centrales térmicas. Las centrales térmicas, y vos decís, ¿qué tiene que ver las centrales térmicas con una tarifa eléctrica subsidiada? Y al no tener precio, ¿en qué dejaron de invertir? En mantenimiento. Y más en que no se ve, olvídate. No ponen cable en la ciudad, van a poner. Y en infraestructura. Ahí falta incentivo. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que suena feo hablar de la época de los 90, pero yo el último cambio violento que vi de inversión, por ejemplo, en térmicas, fue en los 90 con tarifa dolarizada. ¿Por qué? Porque vinieron los chilenos en su momento, vinieron los españoles en su momento, Endesa. Me estás matando todo mi discurso antitarifazo. Está bien, pero yo te digo la verdad, o sea, y ahí hubo inversión. O sea, empezaron, bueno, vamos, los condensadores, todos afuera, se cambian todos los tubos. Las tomas de río, hay que limpiarlas, hay que dragarlas, hay que hacer las rejas nuevas, hay que hacer los filtros nuevos. Y esa capacidad instalada duró, te diría que casi 20 años. Qué bárbaro. ¿Qué nos consumimos? Con la subvención, la capacidad instalada. Y esta capacidad instalada nos las consumimos en puertos, nos las consumimos en agua. Ese aparato que nombraste, condensador, filtro, hoy está detonado. Anda porque funciona porque Dios argentino que tanto lo repara y anda a saber. A ver, hoy se arregla lo que se rompe, no se prevé nada, porque no hay tarifa. Entonces nadie quiere invertir en algo que no puede recuperar. ¿Sí? Es algo más que los cables. Es algo más que los cables. O sea, cuando vos hablás de generación, está bien, hay una tendencia mundial, y esto está bien que así sea, que es la generación siempre primordial, es la hidroeléctrica, porque es la más ecológica y es la más barata. ¿Sí? Entonces, pero después vos tenés, en momentos donde tenés poca agua, tenés que salir a producir térmica. Y si tenés que salir a producir térmica, la tenés que producir con gas. Pero tampoco teníamos gas. Ahora, bueno, entonces, hay una expectativa con el gasoil. Por eso, entonces ahora tenemos gas. Entonces, ¿qué producís? ¿Con gasoil o producís con fuel oil? Y decís, che, el fuel oil no, y se lo compramos a Venezuela, y entonces compramos un fuel oil que tenía azufre y lo mandamos a la atmósfera, y después tenemos lluvia ácida. Y no nos quejemos. Atar con alambre un país. Y sacarlos, y como decía, matar los precios. Sí, tenemos re pocos minutos. Nada más un título. Vos me explicás, no me acuerdo quién me lo contó, vos me dijiste. Porque aparte él sabe mucho de pesca y de transporte fluvial comercial. Sí. Que Bolivia y Paraguay tienen más barcos que nosotros. ¿Vos me dijiste? Paraguay es la tercera flota mundial fluvial. ¿Qué dato es? Te falta el mar nomás, pero tiene más barcos que nosotros. Pero es increíble. Pero lo increíble que Paraguay. Ahí. Claro, bueno, Paraguay es la tercera flota fluvial mundial a instancias de los errores de la Argentina. Porque esa misma flota estaba en la Argentina en los 70 y hoy está en Paraguay, y los armadores se convirtieron en paraguayos.
Y ahí vienen cuestiones que son muy de empresa, que tienen que ver con los incentivos impositivos, los incentivos de leyes laborales, y no estamos hablando de esclavitud, porque tal vez hoy a salario, en dólares, Olvídate. están iguales. La diferencia está en principalmente en los regímenes de francos, en los regímenes impositivos que tenemos acá, como te matan con los impuestos, y en la falta de inversión por falta de incentivo a la inversión. Porque en Paraguay, por ejemplo, el impuesto es muy bajo a las ganancias, ¿sí? Es 10%. Pero si vos invertís, te devuelvo el 5%. Entonces, reinvertir utilidad es un gran incentivo para modernizar flota. Nosotros decimos que el mejor ministro de Agricultura de Uruguay era la Argentina. Ya, ¿no? Y ahora también resulta que el mejor ministro de Transporte Fluvial de los paraguayos somos nosotros. Y sí, por supuesto, pero porque hemos destruido la flota a instancias de cometer el error. Primero, a ver, y Argentina tuvo buena flota. Lo que pasa que, bueno, tuvo situaciones gremiales, tuvo situaciones de empresa, y esto nadie se escapa de este lazo de que el 50% de un precio o el 45% de un precio es el Estado. Ya casi terminamos, ¿no? Sí. Sí. Primero nos va a quedar el tema pesca en otro momento. Pues un temazo. Y si mañana este país se vuelve normal y se reactiva y ponele que hay cuello de botella en tu actividad, ¿te van a llamar 50 empresas, che loco, reparame todos los filtros que están abajo del agua? ¿O? Hoy hay cuello de botella simplemente porque ante la expectativa ya empezó a haber más demanda. Buen Y dato. por otro lado tenemos una falencia en infraestructura tan grande que llegamos al límite de ya no lo podemos atar con alambre porque se rompe. Problemas evidentes, todos los mantenimientos de puentes que cruzan ríos, tanto sean ferroviarios como de autos, todos tienen problemas de mantenimiento. Las centrales, todas, las térmicas, todas tienen problemas de mantenimiento por una economía depreciada, por una economía absolutamente venida a menos. O sea que llegamos, loco, no me asuste, porque entre el impuesto a la ventana y vos que me estás diciendo que se cae el mundo, hermano. No, yo no digo que se cae el mundo, pero todo se ata con alambre y es lo mismo que pasa con una ruta. No tenías peaje y no cortaban el pasto y no arreglaban el pozo y la dejaron de marcar. Pasa que vos nombrás los 90 con sus luces y sombras. No, con luces y sombras. Con luces y sombras, porque no podemos tampoco vanagloriar, pero sí es cierto que las autopistas, los 90, digo, en esas cosas. Yo te diría que las autopistas vienen de antes, porque yo te pregunto qué sentido tiene que paguemos peaje en la 25 de mayo que la hizo Cacciatore. Sí, bueno, tampoco no me amortizada, ¿no? Tampoco amortizada. Ya está un poquito amortizada. Pero el problema es que el infraestructura. Estado no se quiere bajar de nada. En los 90 hubo inversión en infraestructura. Eso sí. Lo que hubo es, como siempre, la confusión de creerse que somos magos. Y cuando empezamos a creernos que somos magos y empezamos a pensar que los dólares los podemos reproducir. Exactamente. Ahora, mira qué lindo desafío que tenemos. Porque vos nombrás 90 y después vino los 2000, los 2010, los 20, hermano. Estamos hablando de 30 años. Por supuesto. Qué lejos que está eso. Son 30, 7 mundiales, luego es una brutalidad. Mirá en todo lo que es, por ejemplo, en térmicas, vas a ver lo que son inversiones de ciclos combinados modernos. En la Argentina perdimos inversiones en papeleras, ya sabemos que por medio de coima, por corrupción o lo que fuera, y se fueron a otros países. El mejor ministro papelero de Uruguay somos nosotros. Exactamente. Somos buenos ministros de los vecinos. Somos buenos ministros de vecinos. Hemos perdido el desarrollo también un poco en función de haber echado a la empresa. Creo que la frase más cara de la República Argentina ha sido combatiendo al capital. Sí. Es la frase más cara de la Cara, costó mucha guita. Costó mucha guita. Déjame hacer un mini parroquial. Pero no. Mini parroquial, porque muchos nos preguntan por el tema senadores, y antes veníamos hablando medio calentuz, que estábamos con... Nada, una pavada, pero por lo menos vamos a darle, como es, un poco de color a esto. 7 palos 200 va a cobrar un senador. Por mes son 900 kilos de jamón crudo, por año son 11.700. O sea que un senador te cuesta 32 kilos de jamón por día, hermano. Por día. Jamón crudo a precio de fábrica, capaz que en el retail son un poquito menos, pero son 6 jamones con hueso por día, hermano. Son un poco caros los muchachos. Pero bueno, una pavada. Realmente... fuera de foco, fuera de timing, fuera del momento. Yo creo que fuera de... Menos marketing, sobre todo fuera del momento. Y aparte, a ver, el país no deja de ser una empresa, de la cual todos somos accionistas. Si a la empresa le va mal, a los políticos no les puede ir. Al director no le puede ir también. Claro.
Bueno. Es así de sencillo. O sea, se tienen que poner la camiseta para que la empresa Tampoco no puede cierre. ganar 2 mangos. No, pero la empresa no puede cerrar. Capaz que hay temas de cómo se comunica, cómo, viste, Está bien, pero el golpazo de tan grande. está bien, pero si a vos en la empresa te va mal, si tenés 6 gerentes, te quedás con 3 y echás a 3 porque necesitas acomodar tu costo. Lamentablemente el Estado no puede hacer eso. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Entonces, creo que deberían ponerse un poquito la camiseta de la gente y entender que la situación de la gente no permite que hoy se puedan llevar la guita que se merecen, tal vez. Lo que pasa es que después viene lo que viene después, ¿no? Como Sí, se si jubilan. juzgamos el nivel de las leyes, yo me parece que ajustado por el nivel de las leyes, yo no estoy conforme con el desempeño. Por eso. Empiezo por la ley de alquileres, que es quizás lo que más conozco. Por eso. O sea, el resultado es ¿quién malo. pagó el costo de esa ley? La gente. Bueno, por eso el resultado, si fuéramos un país, si fuéramos una empresa que va por bonos, el resultado del bono es negativo. ¿eh? Sí, Para, sí. los para la clase política el resultado es negativo. Bueno, temita a discutir. ¿Qué querés que te diga? Ahí estoy viendo los diputados también quieren su aumento de sueldo. Sí. Y Ahora se enganchan todos, olvidate. y la verdad que es para reírse, para reírse para no llorar. Bueno, Listo. Tenemos negocios. Primero vimos libros, vimos negocios bajo el agua. Hay un mundo subacuático para hacer negocios. Me encantó, me encanta la idea. La próxima pesca, hermano. Full pesca porque no sé nada y un tema súper interesante. De lo que quieras. Doña Male, ¿fin? sí. ¿Qué querés que te diga? Gracias. Entonces nos vemos el jueves que viene. Gracias por estar. Esto fue Economía Real por Neura. Dale. Chao, nos vemos.